Para comenzar, debes grabar en tu mente una frase que todos los que venimos de otros países sin experiencia alguna en algún momento la hemos pronunciado. Si yo lo hubiese hecho. ¿Cómo tendría que estar nuestra mente en ese preciso momento? O más allá, ¿cuántas cosas no viajan por nuestras mentes en ese preciso momento? En mi caso, el inglés. La cantidad de oportunidades que se me dieron, que no pude tomarla por el inglés. ¿Y cuántos de ustedes quizás no han pasado por lo mismo? Si quieres ayudar a otros que quizás han acabado de llegar, déjale el tuyo en los comentarios. Creo que sería muy beneficioso para que otros que quizás que llegaron con la misma mentalidad nuestra de que el inglés no hace falta y para que después no tengan que lamentarse, al igual que nosotros, con un si yo lo hubiese hecho. Igual que nosotros, sin embargo, y gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estudiar bastante sobre Dios. Y ese si yo lo hubiese hecho es música agradable para los oídos del maligno. Pero de lo que él no se ha dado cuenta, que al nosotros estudiar la palabra y compartirla, como te dije hace un ratico, nuestras experiencias para que puedan ayudar a otros, es aplastarle la cabeza al diablo. Por eso, el único espacio que Satanás tiene para conseguir lo que quiere, siempre lo va a rellenar a través de la mentira, que es lo que realmente él es y es lo que sabe hacer. Y perfecto. Pero escucha, Dios en los 10 mandamientos nos dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Éxodo 20:10. Es la razón por la cual el antiguo condena la mentira, porque ella contradice la verdad, ya que su trabajo es confundir, y de manera especial cuando puede destruir a los que, basado en la fidelidad que la persona le debe a Dios y a sus semejantes, ¿te das cuenta? Es por lo que siempre decimos que pecado, tanto como la mentira, es todo lo que camina contrario a la verdad de Dios. Porque ese espacio que existe entre lo que Dios quiere y lo que tiene que hacer, lo ha rellenado con nosotros, dándonos la oportunidad de poder escoger entre la mentira del diablo o la verdad de Dios. ¿Te das cuenta cuando hablamos del libre albedrío, la responsabilidad que tienen nuestras decisiones en el campo espiritual? Aunque analizándolo fríamente, no debería existir duda al respecto, porque cuando pensamos que una mentira puede disfrazar muy eficazmente una verdad, estamos levantando el ego del diablo, porque nos llevó al punto de pobre espiritual. Sin embargo, una verdad nunca podría ser disfrazada, y más aún cuando quien las da es Dios. Y más aún todavía cuando su propia palabra nos dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará, habló y no lo ejecutará. Eso está en Números 23:19. Para que tengas una idea de la realidad que vivimos y quiénes somos, y que además debemos recordar siempre que nuestro sistema espiritual tiene que señorear sobre nuestro sistema carnal. Somos nosotros los que dejamos que nos fabriquen falsos testimonios en nuestra mente, que es donde se realiza la batalla mental. Y te das cuenta cuando al final era más grande lo que el maligno ponía en tu mente que lo que en realidad era el motivo de tu dolor interno. Y al ser esa mentira mental la que te hacía sufrir las consecuencias inmediatas para dañar tu sistema emocional. Porque lo que busca el maligno es que tú pierdas tu identidad que pusieron en ti desde el principio. Y esa es una verdad más grande que un templo, porque a pesar de venir desde el antiguo, las escrituras nos dicen que su palabra nunca pasará. Y para que esto pueda tomar lugar en nuestras vidas, lo más importante es reconocer que necesitamos capacitar nuestra mente a través de la propia palabra de Dios, que es lo mismo que las escrituras, pero tiene que ser a través de ella misma para que nada adulterado pueda tomar control de nuestra mente. ¿Te das cuenta? Ahora bien, en mi vida existieron momentos antes de aceptar a Cristo como mi Salvador, en los que yo decidía por mi propia intuición lo que tenía que hacer sin importar las consecuencias, porque siempre pensé que lo que yo hacía siempre estaría correcto, sin importarme a quién yo podía dañar, porque era yo y solo yo. No siento orgullo de eso, pero el poderlo hablar no es solamente reconocer que Dios me perdonó, sino que al hablarlo y servir como apoyo al que en este momento está pasando por lo mismo y me está escuchando y recapacite, para que al igual que yo he podido vaciar mi vasija espiritual de suciedades, tú que me estás escuchando también lo podrías hacer. Y es la razón por la cual, si analizas lo que venimos hablando,
te darás cuenta que en ese momento yo estaba siendo dirigido por el maligno a través del mal por el cual yo me dejaba dirigir. Porque la propia palabra de Dios nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios 6:12. ¿Sabes por qué te estoy dando los versículos de los cuales estamos hablando? Para que te des cuenta que tú no puedes dejar palabra adulterada que entre por tu sentir, porque puede dañar entonces tu sistema espiritual. Y tú necesitas realmente ir a esos versículos los cuales yo te nombro y entonces mirarlo, analizarlo, porque tú eres un ser con raciocinio propio, y ese raciocinio propio te da a ti la capacidad para razonar si lo que tú estás leyendo comparado con lo que estás escuchando es correcto, así mismo como lo estás escuchando. Esto es básico porque te ayudaría aún más a cumplir con el segundo gran mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero más gratificante sería pensar que cuanto más aprendes, más te cuidas. Entonces, lo principal en este mandamiento sería tú mismo. Ese conocimiento es tu primicia de tu batalla mental. ¿Te das cuenta cómo el que gane la batalla en nuestra mente es el que podría llevar nuestras vidas hacia lo malo o hacia lo bueno? Pero si fuese el caso de que el maligno controla al que tenemos frente nuestro, manejando o manipulando sus sentimientos, los de la otra persona que tenemos frente, entonces seríamos nosotros los que tenemos que saber, como dijo el versículo de Efesios 6:12, y pensar que si la lucha no es contra sangre ni carne, el pobre infeliz que está siendo manipulado, lo que está es agonizando espiritualmente para que venga contra otros, para que también caigan en lo mismo de que estaba controlando, o siendo atacado, buscando que se forme un efecto dominó espiritual. Entonces, en lo primero que debemos tener presente a través de la sabiduría divina es que el maligno siempre va a buscar una persona para que a través de la mentira poderla manipular, y como hemos visto, puede ser cualquiera, desde el que en este momento está siendo atacado, como en este ejemplo donde puedo ser yo, o la persona que tengo siendo manipulada, la que está frente a mí. ¿Te das cuenta de lo fácil que es caer por falta de conocimiento en las tentaciones malignas, que al final de cuentas caemos en lo que ha sido hoy la guía de lo que debemos tener presente siempre, si yo lo hubiera hecho? Vamos a pensar algo. Ese si yo lo hubiese hecho trae consigo no un acto de señalamiento hacia nosotros mismos, que no lo estamos haciendo nosotros mismos, y valga la redundancia, sino también un poquito de reflexión con relación a lo que podíamos haber hecho, que se nos puede repetir y que quizás nos sirva como experiencia al momento de decidir de nuevo. No como me pasó a mí, que como yo no sabía inglés me despreocupé porque estamos en Miami, y a los 9 meses me llamaron como si fuera el paritorio de un propósito, y me hicieron la misma pregunta: Jorge, ¿aprendiste aunque sea masticar en inglés? Y yo tuve que decirle, no aprendí. La respuesta de ellos fueron: lo sentimos en el alma, pero esta es la última vez que te podemos llamar. ¿Se dan cuenta? No solamente lo que nosotros podamos en ese momento señalarnos, sino lo que también podemos sacar de jugo como enseñanza para nuestra propia vida, de lo mismo que nos pasó a nosotros. Estuvimos mirando lo que nos podría ayudar en la parte carnal, en la parte que nos gusta a nosotros, porque era aquí abajo donde estamos, y nos gustaría dedicarle nuestro tiempo, que es nuestra moneda, a poder en un lugar donde realmente podamos nosotros hacer las cosas más felices, con menos esfuerzo físico en lo carnal. Pero vamos a seguir con lo que nosotros veníamos, que es la parte espiritual, en la cual podríamos agregarle qué hubiera pasado si yo lo hubiese hecho. Quizás correr o no caer en lo que te están proponiendo, pero debemos ponerle atención a nuestras acciones, porque en la mayoría de los casos la manipulación maligna está en nosotros mismos. Sin embargo, después de haber aceptado a Cristo como mi Salvador y entrar de lleno en el conocimiento de la palabra, al llegarme los momentos en los cuales tengo que decidir, aprendí primero que todo lo que venga a tentarme no es de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Por lo que tengo que buscar cómo podrían ser las consecuencias sobre las que voy a ejecutar mis decisiones. Lógico, debo conocer si lo que yo voy a hacer sería pecado, pero también ponerle asunto a lo que me hace daño, que también sería pecado inclusive. ¿Cómo podría afectar mi decisión
al hacer sobre mi contorno, que no es otra cosa de lo que estoy haciendo a través de ella. Eso me dice algo. Dios pondrá en mi camino situaciones en las que yo tengo que decidir, que al final yo me equivoqué al momento idóneo de decidir. Ayer me di cuenta en una conversación con mi esposa de que quizás tú, que me estás escuchando, haya pasado por este momento, y sé que es posible que ahora lo traerás a memoria. El si yo lo hubiese hecho, que hoy pudiese marcar mi futuro e inclusive el tuyo. Si lo relacionamos con nuestras vidas, en Romanos 8:18 nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Todas esas aflicciones, hermano, de las que habla esa idea divina de nuestro tiempo presente, son las consecuencias que se hicieron reales en nuestro tiempo pasado. Y que a pesar que la palabra nos dice que nuestro pasado quedó atrás, las consecuencias de ese pasado son las que provocan nuestras aflicciones en nuestro tiempo presente, y las que tenemos que sanar para que entonces esa gloria venidera en nosotros se pueda manifestar y no tenga piedra de tropiezo que evite su llegada a nuestras vidas. Pero te voy a recordar algo antes de seguir. Dios nunca te traerá a memoria lo que Él en un momento determinado quitó de tus hombros. Dios siempre lo que te traerá a memoria será el pecado en el que estemos parados en nuestro presente, buscando que cambiemos el rumbo de nuestras vidas, o la enseñanza para que no caigas en pecado. Esto que te voy a decir es un momento importante. El único autorizado a recordarte tu pasado o tu mal pasado como chantaje espiritual es Satanás. Por lo que es importante conocer cómo el maligno trabaja y cómo nos puede llegar a nuestras vidas y cómo puede llegarnos disfrazado. Y te voy a resolver y te voy a volver a recordar lo que ahora personalizado vas a escuchar y que hace un ratico lo hablamos. Efesios 6:12. Porque nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ponle mucha atención a lo que en este momento vas a escuchar, porque se necesita que realmente se te grabe en tu corazón y lo puedas analizar en tu mente. Y vas a entender, síguelo paso por paso, porque te va a ser de mucho beneficio para tu vida. Entonces, porque hay que buscar y encontrar es la forma que Dios tiene para podernos ayudar. Porque como intermediario, su primera misión celestial fue limpiar el pantano. Escucha lo que nos dice Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina para perdonar, restaurar y salvar. Pero a pesar de eso, nos da a todos la decisión de poder decidir. Y es cuando aparece lo que tenemos que hacer en Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración de arrepentimiento. Lo bueno que tiene esto es que mañana, después de pensar, te diste cuenta y volviste de nuevo y la puedes hacer. Por eso, Jesús, estoy delante de su presencia, Señor, pidiéndole perdón, arrepentido de todos mis pecados que han adulterado la vida que usted me dio. Ayúdeme a convertirme en el ser humano que usted diseñó para mí y deme sabiduría y conocimiento para de ahora en adelante vivirla correctamente, cuidándola para ser ejemplo a mi familia y a mi contorno. Gracias, Señor. Esto que acabaste de escuchar es algo muy interesante para tu vida, y más aún si hiciste lo que es la oración de salvación. Recuerda, el taller del Maestro 57 o la nueva pasión de Cristo @gmail.com, ambos con ese final. Me puedes escribir con cualquier duda que tenga o cualquier información que necesite. Recuerda, la nueva pasión de Cristo @gmail.com, el taller del Maestro 67 @gmail.com. Que Dios te siga bendiciendo grande y ricamente. Amén. Gracias por escuchar tu programa El Taller del Maestro. Nuestra cita es la próxima semana a esta misma hora.